Hola chicas. No sé si este plano es pésimo, pero quería cambiar un poco y no estar siempre hablándoles desde la compu. Y digo, bueno, me gustaría grabar en el patio, ¿ok? Pero no me gusta saber que mis vecinos me escuchan, ¿me entienden? Por eso siempre que les hablo en el interior, por más de que tenga un bello patio para aprovechar, ni con micrófono me siento con intimidad, ¿me entienden? Con privacidad. Miren, este vlog no iba a existir porque me iba a tomar el finde. Hoy es martes. Este finde tengo que subir un video que va a ser si todo sale bien y lo llevo a editar bien, pero casi que me lo tomo, ¿me entienden? Como que dije, no sé si tengo ganas de grabar. Hay veces que me siento repetitiva en muchas cosas, pero me está pasando algo que me estresó. Y para evitar estresar a otra gente con mi estrés, lo voy a volcar por acá. Porque si no, yo entro a hablar con muchas personas y empiezo a comentarles todas estas cosas y no sé, siento que estreso a otra gente. Pero estoy con temas tesis, ¿ok? ¿Vieron que estoy con la tesis? O sea, yo aprobé el taller y ahora se puede entrar en un proceso, o sea, yo ya entré en este proceso de tutorías o acompañamiento que básicamente tenés que hacer entregas donde vas a como abarcar todos los apartados de la tesis hasta más o menos terminarla. Y bueno, tiene que ser en este acompañamiento porque si no, o sea, lo perdiste si no. Pero no siento que haya mucho acompañamiento, ¿me entienden? Es como que me siento un poco a la deriva, pero creo que así son las cosas, ¿me entienden? Quizás esto es algo que hablaba con mi psicóloga ayer, pero yo espero mucho una guía, ¿me entienden? Como que alguien me diga qué hacer. Yo la última entrega la hice a finales de agosto, estoy a 23 de septiembre, así que feliz primavera. Y no sé, es como que hay veces que fingir demencia, uno finge demencia para no estresarse, pero yo tiendo a hacer eso y después me queda todo como a último momento o me empiezo como a sentir que estoy atrasándome y que por qué no, en vez de fingir demencia, no me puse a hacer las cosas. Y es como eso, como que espero una guía muy directa, ¿me entienden? Me siento muy insegura también, yo tengo muchos temas de que no confío en mí misma para hacer muchas cosas, ¿me entienden? Y por eso todo el tiempo necesito que alguien me diga cómo hacer las cosas. Así que bueno, nada, estoy recibiendo correcciones de mi tutor que no pude haber elegido mejor tutor porque la verdad que es súper detallista y... O sea, esto lo explico para gente que no tiene ni idea de qué mierda es una tesis o en qué consiste, pero básicamente yo tengo a la persona encargada del profesor de tesis, de la profesora de tesis, que te da el taller, el acompañamiento, bla, 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 pero aparte vos tenés que elegir un tutor, que puede ser un profesor que vos conozcas y que te ayude en la materia, o sea, en el tema que vos estás trabajando, que yo soy en el ámbito sociocomunitario, por eso elegí a este profe que me dio una materia desde ese ámbito. Y lo hacen totalmente de onda, ¿me entienden? Nadie les está pagando por eso y además tienen sus trabajos, sus vidas, sus cosas, así que se súper valora que te acompañen en esto. Y en ese sentido mi tutor, por suerte, súper dedicado, me mandó un montón de correcciones y cosas que al mismo tiempo fue la guía que yo necesitaba. Me estresó porque digo, me faltan muchas cosas y yo se supone estoy en septiembre, el cuatrimestre termina en noviembre o diciembre, sí, depende, y yo tengo que llegar a ir a campo es ir a este lugar que voy a investigar, hacer las entrevistas, observaciones. Para eso tengo que preparar las entrevistas y que quiero, hay que hacer como toda una cosa técnica de la observación, no es simplemente llegar y mirar sin saber qué vas a mirar. Ay, no sé, entonces como que me estresé y les juro que hasta tengo ganas de llorar porque tiendo a ahogarme en un vaso y digo, no llego o no estoy preparada para hacer esas cosas. O sea, ni preparada emocionalmente ni técnicamente hablando. Así que no sé, supongo que simplemente tengo que dejar de ahogarme en un vaso y hacer, porque me puedo llegar a morir pensando todo el tiempo en estas cosas porque yo pienso y no hago. Uy. Voy a tratar de tener un poquito más de disciplina con la tesis, que al fin y al cabo depende mucho de uno mismo. Si bien si uno necesita guía, no puedo esperar, quedarme con brazos cruzados esperando a que otros me guíen y me digan qué hacer. Así que bueno, de ahora en más quiero dedicarme las mañanas sí o sí para ponerme a hacer algo de la tesis, por lo menos lo que sea, o sea, mínimamente algo antes que no hacer nada. Y a la tarde, a la siesta suelo hacer contenido. Y esas cosas también me estresan porque la semana pasada me llegaron muchas cosas juntas y se me acumulan y eso me estresa. Porque a mí me llegan los viernes, los fines de semana y me siento muy culpable de no haber tachado toda mi lista de cosas para hacer en la semana y me castigo los fines de semana, ¿me entienden? Por culpa, por sentir que no fui productiva o cosas así. Así que estoy muy estresada si no se dan cuenta.
Pero yo también tengo como el poder de no sufrir este estrés, ¿me entienden? O sea, todo esto depende de mí y creo que eso es lo que más me pesa y me hace estresarme. Pero justamente ahí está la clave, o sea, depende de mí, yo me puedo sacar de este estrés. Así que bueno, nada, qué hermoso comienzo de vlog, pero les quería dar un pantallazo. Así que bueno, ahora voy a comer, es el mediodía. A la siesta voy a grabar contenido de cosas así, las dejo de verlas en sus cajas, porque yo hasta no hacer los contenidos dejo las cosas en las cajas y no las uso hasta no grabar las cosas que tengo que grabar. Así que bueno, voy a empezar a limpiar cosas pendientes para mayor paz mental y entre otras noticias. Estos son como anuncios parroquiales. Septiembre y primavera es nuevos comienzos para mí, ¿ok? Vieron que últimamente retomé algo que hacía mucho de chica, que era dibujar, el arte y bla bla bla, que miren esto. Capaz les grabé algo al respecto esta semana, pero estoy practicando en mi sketchbook que me regaló mi amiga Deni, cuerpos, figura humana, que hace mucho que no hago prácticas de como de un poquito más de anatomía y esas cosas, o de cosas diferentes. Y una deuda pendiente que me quedó desde el secundario es haber aprendido a hacer figura humana diferente, no el típico cuerpo hegemónico estandarizado, que también es el más sencillo, porque la verdad que este otro tipo de cuerpos tiene su complejidad que lo vuelve mucho más interesante también. Y ay, esta foto, o sea, es una foto, lo copié de una foto de referencia de una modelo, creo que es, que me encantó y lo disfruté un montón. O sea, estoy muy contenta con cómo me quedó y quiero seguir con eso. Pero además de retomar lo artístico, estoy por volver a hacer danza clásica. Yo sé que se van a alegrar por mí, pero bueno, nada, no van a ver nada en este vlog todavía porque empiezo en octubre. Es encima una clase que da mi amiga Jose, porque ella hizo básicamente ballet toda su vida, adolescencia, casi infancia, dio hasta clases a niñas, así que ahora va a dar clases para adultos y no puedo estar más feliz de insertarme en otro tipo de actividad, de contexto. No sé qué voy a hacer con yoga, si voy a dejar o voy a hacer una vez a la semana, porque es mucho gasto, chicas, las cosas son caras, yoga es caro, la psicóloga también es cara, así que capaz tengan que hacer algún tipo de recorte. Nada, estoy re entusiasmada. Anoche no podía dormir pensando en que voy a volver a hacer danza clásica. Bueno, dejo hablar porque siempre hago estas intros muy largas. Y basta. Bueno, acompáñame en esta semana que para sobrevivir y no morir en el estrés. Enseñé mis bowls nuevos. Chicas, ese desorden fue para un solo video. Uno solito. De estas botas, miren. Para que duren probablemente menos de 20 segundos. Y todavía me faltan hacer 2 videos, porque son 3 pares de calzado y es un video por cada par. Chicas, acabo de recibir un paquete, pero no son de las cosas de trabajo. Es un paquete que viene del pueblo, básicamente, que lo pidió Pato, porque trae su skate vieja, se la pidió a su familia que se la mande. Y, de paso, hay libros para mí. Creo que yo ya les conté que la hermana de Pato es profesora de literatura, o sea, se tuvo que estudiar el profesorado y los hace leer de todo lo que se imaginen, así que yo, no sé, se me ocurrió preguntarle si de casualidad no tenía libros, porque tiene tantos. Entonces como que pregunté si de casualidad no tenía algunos que ni quisiera ver, o sea, que ni le interesan y que me los quiera mandar para yo leerlos. Ella fue la que me prestó Frankenstein, que es básicamente mi libro favorito. Bueno, tenemos Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos. La verdad que muchos de estos no los conozco, por eso también me interesaba mucho. Es como, me gusta sorprenderme con este tipo de libros. Así que bueno, y son, en su mayoría son cortitos, así que me gusta conocer cosas nuevas. Novela de literatura brasileña. Boquitas pintadas, ¿viste? Me resuena. Pasión y crimen, ok. La acción de esta historia de amor se desarrolla en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Me encanta, soy fan. Desde que empecé a leer a Mariana Enríquez, que quiero seguir leyendo a Mariana Enríquez y tener sus libros. Oh,
Bueno, paren. Me interesa muchísimo, muchísimo seguir leyendo autores argentinos. Esto de Oscar Wilde, ay, de estos tienen en la biblioteca de acá. Quería mucho el de Mary Shelley, pero bueno, o sea, yo total ya lo leí. ¡Ay, chicas! Es El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Y estos son los que son, tipo, tiene tanto en inglés como en español. Mira, esta hoja es en inglés y está en español. ¡Me encanta! Después, este es gordito. Una casa en el cielo. El extraordinario testimonio de un secuestro en Somalia. O Somalia. Somalia. No tiene acento. Porque dije Somalia, no sé. Amanda Lindo y Sarah Corbett. Bueno, me parece que esta lectura va a estar fuerte, pero me interesa mucho. La verdad, sí, me interesa un montón leer este tipo de cosas. Vieron que me quise como meter en lecturas más maduras y complejas, y eso incluye crudeza también, se los expliqué. Como que yo siempre quise estar como en una nube de pedo, como una fantasía para protegerme, siento, y no enterarme de cosas. O sea, creo que igual hoy en día sacamos las noticias cuando salen cosas. O sea, sacamos las noticias, yo no soporto ver las noticias, pero también tiene que ver con un no querer saber, que no está bueno, porque no sabiendo no significa que las cosas malas de este mundo no existan, y al contrario, conociéndolas es la forma más segura que tenemos de aprender, a través de vivencias de otros, y también comprender y ser conscientes de cómo son las cosas, ¿no? Y de que el mundo no es un lugar fácil, y mucho menos para minorías, para mujeres, ni hablar. Así que bueno, nada, eso, siempre ser socialmente muy conscientes, chicas. Ya a mí me interesa mucho siempre, más allá de que sí tendía a esto bueno, no quiero saber porque no me quiero poner mal, siempre traté de ser muy consciente de que existen ciertas cosas y que son partes del mundo, y no por no verlas no existen, sino que están ahí y hay que aprender de esas cosas. Nada, van 4 libros, acá faltan más. No, chicas, yo tengo para entretenerme, porque a todo esto tengo todavía, estoy leyendo Jane Eyre, anoche estuve leyendo, es una cosa que me engancho totalmente con Jane Eyre. O sea, empiezo a leer, lo agarro el libro y no lo suelto, así que recomiendo mucho, porque es una historia que capaz uno piensa que va a ser aburrido. O sea, si yo les cuento de qué trata, me van a decir qué embole, porque es sobre básicamente toda la vida de Jane, desde que es chiquita y cómo va estudiando y después trabaja como institutriz. Vos decís, qué embole, pero la forma en la que está escrito y cómo piensa y todo, te enganchas tanto con la historia. Y todavía tengo Crimen y Castigo sin empezar a leer, así que bueno, tengo para leer bastante. Vamos a ver qué hay acá. Tenemos, ¡oh, no! Este ya me lo había mandado junto con Frankenstein, y es Hamlet, ¿ok? No pude leerlo. Quizás ahora con otra perspectiva que tengo en mi cabeza pueda leerlo, pero no lo toleré, ¿ok? No lo soporté. Sé que es como una obra teatral, ¿no? O sea, está escrita en diálogos, o sea, Shakespeare. Y creo que eso era lo que me costaba muchísimo. Sé cosas de la historia de Hamlet, pero nunca la leí, así que no estaría mal leerla, porque es muy interesante. Esta historia en general es todo el tema, además de la locura de Hamlet. Y esto lo estoy hablando un poco sin saber, sabiendo, porque es como medio cultura general, pero bueno, no quiero hablar mucho porque en realidad no conozco a fondo la historia, así que no estaría mal. Hamlet. ¡Ah! También está Macbeth. Tiene 2. Hamlet y Macbeth. De Macbeth solo conozco el nombre, no tengo idea de la historia. Bueno, le vamos a dar una chance. Ay, chicas, El Principito. Nunca lo leí, no que yo recuerde. La verdad que en la escuela nunca nos lo pidieron y nunca tuve la oportunidad de leer El Principito. Ay, creo que esto va a ser una linda experiencia. Va a estar bueno leerlo. Ah, y pasa que antes me había mandado fotos la mamá de Pato. Este se llama Niebla, de Miguel de Unamuno. No lo conozco, pero me atrapa mucho ya la portada y el título. No sé de qué será. Quizás sea como una historia más filosófica, como Dostoyevsky. Ay, están las anotaciones. Ay, qué lindo. Lo hace más especial. Visitas después de hora. Mempo Giardinelli.
qué hermosa edición, qué linda portada. ¿De qué será esto? Ok, es algo de un hombre que entra en un coma y la hija... me parece que habla algo de relación padre-hija. Todas estas cosas a mí me interesan muchísimo, ¿saben? Bueno, sí me llama. Qué chic esta portada. ¡Wow! Lucía o la fragilidad de las fuertes. ¿Será esta acaso una lectura feminista? Ya lo averiguaremos. Después de 10 años, la periodista Lucía Serra regresa a casa, lo que la obligará a lanzar una mirada retrospectiva sobre un pasado del que no ha hecho más que huir: la muerte del padre, el desvalimiento de un secreto sobre sus orígenes y la traición de su amante contribuirán a determinar su futuro como una mujer fuerte, cínica y autónoma. Lucía, Paloma y Lola, amigas desde la infancia, pertenecen a esa generación a la que los anticonceptivos y la independencia económica les proporcionó libertad. La aprovecharon cada una a su estilo. Lucía o la fragilidad de las fuertes habla de amistad, amor, sexo y ética entre aquellos que lucharon contra la dictadura en su juventud y alcanzaron la madurez con la llegada de la izquierda al gobierno de la nación. Una fecha que marca el comienzo del desencanto y con el tiempo el triunfo del escepticismo. Sí, yo tengo que leer esto. Qué hermoso libro, por Dios, es muy bello. Me encanta. Siguen quedando. La casa de Bernarda Alba, de García Lorca. Hace mucho que no leo algo. Ni me acuerdo qué fue lo que leí de Lorca. ¿Desean poemas? No, ¿qué es esto? Dramas rurales. Una viuda reciente decide encerrarse con sus hijas en un duelo en el que deberán transcurrir 8 años. La casa se convertirá así en el núcleo central donde se desarrollará la tragedia inevitable para quien intenta desafiar su destino de clausura y soledad. La permanente lucha tan humana entre el principio de autoridad y el principio de libertad, tema que obsesiona al poeta, adquiere aquí una presencia que expresa como un grito su dramatismo, en un lenguaje que no escatima vigor ni sensualidad. ¡Wow! Así que bueno, chicas, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libros nuevos para seguir leyendo. Y estoy muy contenta porque me gusta que sean también libros chiquitos para intercalar con las lecturas más pesadas como de Crimen y Castigo y Jane Eyre, pero como les digo, Jane Eyre no está siendo para nada pesada, ¿ok? Al contrario. Así que bueno, voy a dejar de hablar con ustedes porque tengo hambre, voy a merendar. No sé qué voy a merendar. Fruta, capaz, no sé. Y después tengo yoga. Sí. Así que eso. Y ya me calmé, ¿ok? El estrés que tenía hoy, ya me relajé. Ay, chicas, casi me quedo dormida, pero estoy viendo una serie animada nueva que se llama El Hotel Embrujado. O sea, es genuinamente muy graciosa. Reitero, como ya lo he charlado en otros vlogs, lo animado no es solo para niños, y este es un claro ejemplo de que es una serie animada para adultos, porque tiene humor negro y tiene sus cosas, ¿ok? Pero no es tanto, ¿me entienden? No como, por ejemplo, ¿qué serie? No como South Park, ¿me entienden? No es ese level. Es un nivel Los Simpsons, creo. Y muy creativo, porque todo ocurre en un hotel embrujado, entonces es muy ingenioso todo. Los primeros capítulos son los mejores, son muy graciosos. Por ahí trabajan temáticas muy complejas. Por ahí tiene sus episodios que te das cuenta que son metáforas, o ni siquiera es bastante explícito cómo trabajan ciertos temas. El episodio anterior era sobre la inseguridad y el aceptar todas las partes de vos, hasta las inseguras, las miedosas, la segura, la creativa, la curiosa. Otro sobre la relación madre-hijo, relación padre e hija, la relación de hermanos. Hay muchas cosas muy, muy lindas de esta serie que me encanta y me pone muy triste porque estoy en el último capítulo y ya me la estoy por terminar y la empecé ayer.
Ay, buen día, chicas. Ay, qué raro está el pelo. Ya lo siento largo de a poco. ¿Dónde tengo mi cosita? Bueno, yo creo que no existe persona en la vida que me haya mentido como yo a mí misma. Vieron que ayer les dije, ay, mañana se va a venir un día súper potente, súper, no sé, qué disciplina y no sé qué. Me desperté a las 9. No, chicas, yo desde que perdí la costumbre cuando cursaba de levantarme temprano, nunca más pude, o sea, desde el año pasado empecé a desvirtuar ese tema de los horarios y no hay forma de que me levante antes de las 8:30. No hay forma. Ay, también siento que es porque justamente no gasto energía en el día. Antes cuando cursaba es agotador, entonces llegaba más cansada la noche, ahora es como que estoy así. Anoche que estaba re relajada después de yoga, me desvelé. De la nada me desvelé, creo que por el hambre, por eso me hice el porridge, que es muy rico la verdad y recomiendo hacerlo lo de la manzana. Y no me pude dormir hasta creo que hasta las 12. O sea, fue temprano dentro de todo, porque últimamente me estaba costando hasta dormirme después de 12, casi una y algo de la mañana, 2 de la mañana. Creo que no hay nada peor que... No, escuchen, ¿saben qué es peor que ser una persona exigente? Ser una persona exigente sin disciplina. Igual no es tanto por ser... Vieron que hay veces que uno se castiga, como yo esto de que me castigo por ser tímida. La disciplina no sé si es tanto como, bueno, una persona es disciplinada porque ya forma parte de su esencia, de su ser. Para mí la disciplina es un estado que se logra con hábitos, como muchas otras cosas. Y por ahí uno se los carga. Vieron que hay ciertos adjetivos, esto de ser disciplinado, de ser perfeccionista, de ser exigente, todo el tiempo para referirse a una persona, las palabras estas, y siempre se las asocian, se les da como un valor positivo, como que qué bueno que seas así, cuando en realidad, otra vez, cosas que la sociedad te hace querer creer y porque se la cree la sociedad, ¿me entienden? No sé si está tan bueno ser exigente, no sé si está tan bueno ser disciplinado, depende para qué. Si sos un deportista necesitas disciplina y te vas a esforzar para lograr tenerla, pero no son valores que te hagan mejor o peor que otra persona. Lo mismo me pasa con la palabra empatía, con la persona empática. Hay personas, y esto lo tengo que hablar porque la verdad que me da mucha bronca. Vieron que se empezó a hablar más de salud mental, redes está minado de salud mental y sobre todo personas que ni siquiera estudiaron una carrera de salud mental diciendo cosas. ¿Qué pasa? Cuando se habla mucho de estas cosas se vulgariza en el sentido de que se vuelve como de un sentido más popular, digamos. O sea, como que la gente empieza a decir cosas sin saber básicamente y empieza a hablar de la salud mental como si fuera a ser 2 más 2 y no es así. Y algo que me doy cuenta es que se está aprovechando muchas cosas de la salud mental, ya sea etiquetas diagnósticas como también como la simple capacidad humana de la empatía. Y digo simple, ¿por qué es simple la empatía? Pero hoy en día hay mucha gente que usa la empatía, o sea, como que usa la carta de la empatía para hacer cosas muy atroces. O sea, ojo con la persona que te dice, ay, tendrías que ser más empática. Tipo, te la tira a vos, ¿me entienden? Te tiran a vos la pelota como diciendo, no sos nada empática, entonces sos mala persona. Ser empática no te vuelve una buena persona, para su información. Hasta las personas que hacen los actos más atroces que dañan a otros tienen empatía, porque justamente saben ponerse en el lugar del otro para saber lo que te duele. Entonces, ser una persona empática no siempre es algo bueno. Y hoy en día veo mucho eso, que se usan ciertas cosas cargados de significantes para hacerse los más buenos del mundo y en realidad son unas víboras. O para tratar de exponerte a vos, por ejemplo, porque a mí me lo dijeron, ¿me entienden? Tendrías que ser más empática. Solo porque me había ido mejor en algo de la facu a mí que a esa persona. Y no hice nada, digamos, solo me fue mejor. Y la trataba de ayudar para que le vaya bien. Así que sí, ojo con ese tipo de personas. Porque hay mucha manipulación a las vueltas con esas cosas, así que tengan cuidado. Cuestión, seguramente mientras estoy hablando se me está haciendo re tarde. No debería haber hablado, pero tenía ganas de hablar. Probablemente sean las 10:30. Termino de ponerme esta cremita y me voy a poner a revisar estas correcciones de la tesis. Y me voy a armar como una lista de ítems para hablar mañana con el profe. No sé si les conté que voy a ir a la facu a hablar con él de estas correcciones. Así que en realidad, yo esa cosa que me estresé y sentís... ¿Vieron cuando sentís que estás
que de la nada, esto de fingir demencia, de la nada se te vienen las cosas así, pum, a la cara y te aceleras y sentís como que tenés que hacer un montón de cosas para remediarlo y en realidad no puedo hacer nada. O sea, aunque me haya levantado hoy temprano, no sé si me conviene ponerme a corregir con esas cosas que me dijo el profe, porque prefiero primero reunirme con él, hablar con él sobre esas cosas, porque hay cosas que son más preguntas y ver cómo yo lo entiendo y ver cómo él lo entiende. Después quizás le consulta a la profe de la tesis qué le parece antes de empezar a hacer cambios. Entonces todo lleva su tiempo, ¿no? Ah, y a todo esto, empecé las prácticas 2, no sé si se los dije, estoy observando el ámbito forense en la Defensoría del Pueblo, en el Centro de Asistencia a la Víctima, que se suelen asistir y acompañar a casos de violencia de género, de... no sé si puedo decir esas palabras, perdón. Una situación horrible para niños, ¿ok? Odio no poder decir ciertas cosas, pero la verdad que no me quiero arriesgar. No sé qué pasa cuando, cuando YouTube detecta cosas que no están buenas. Porque nunca tuve problemas en mi canal, pero me aterroriza. Todas situaciones así, básicamente personas en riesgo, o sea, menores en riesgos, niñas, niños, adolescentes, mujeres. Así que nada, está muy interesante la verdad. Fui semana pasada a hablar con el equipo que maneja el centro, el CAP, creo que se llama, ahora no me acuerdo. Y me gusta mucho, o sea, teóricamente es un ámbito que a mí me llama demasiado porque me mueven mucho esas temáticas, todo lo que tenga que ver con género. Saben que a mí todas esas cosas me gustan, siempre me enganché mucho en toda la parte social de la psicología, siempre me gustó. Lo único que no sé si tengo lo necesario para la práctica, ¿me entienden? Porque sí son ámbitos un poco más complejos que se necesitan poner mucho de uno y se pone mucho el cuerpo en estos ámbitos. Así que sí me atemoriza bastante y no sé, hay cosas que ya son de la personalidad de cada uno, ¿no? Y otras cosas que se pueden entrenar. Podés entrenar la escucha, podés entrenar un montón de cosas en la carrera que las vas aprendiendo y hay otras que no las podés entrenar. Ya son parte de uno y uno las tiene o no, que son los rasgos de personalidad. Y yo no sé si tendría lo necesario para hacer frente y trabajar adecuadamente en un ámbito así, con ese tipo de casos, ¿me entienden? Bueno, nada, ya hablé mucho. Me voy a poner a hacer las cosas que tengo que hacer. Miren, por si tienen curiosidad les quería enseñar cómo me preparo yo para hacer los videos de outfits para tipo Reels y TikTok, pero también porque tengo que seguir con esta publicidad de calzados. No se los enseñé, esperen, rebobinemos. Yo me armo primero que nada esto, que básicamente cada montoncito de ropa, que ahora parece cualquier cosa pero yo me entiendo, es un look. Y van a decir, Has, es una banda, porque encima capaz que un look tiene dos variaciones. Sí, es una banda, pero empiezo a tener ideas y no quiero descartar ninguna y así es como tardo un montón más grabando, pero me sirve para después tener más opciones y si algo al final no me gustó, no me convence, bueno, puedo elegir sacar algo y no me voy a quedar corta. Pero bueno, nada, básicamente hago esto, después es un quilombo ordenarlo. Y acá, chicas, están los calzados, esperen que se los voy a enseñar. Miren, la verdad que no les enseñé porque no me pareció relevante, pero está muy buena la data. Si a alguna le interesa y los podría de última comprar. No es tan accesible esto porque son calzados que vienen de afuera, son del exterior. Y por eso, este es mi mensaje a creadoras de contenido que se sientan frustradas por ser del interior, como yo, y creen que se tienen que ir a la gran ciudad para triunfar y dedicarse a esto, aunque no todas las que hacemos contenido en redes queremos dedicarnos a esto, ni nos interesa vivir de esto, ni nos interesa esa idea del éxito, de explotar todo lo que haces. Algunas simplemente lo hacemos porque nos gusta, y como somos estudiantes, aprovechamos que podemos obtener algún tipo de remuneración, ya que estamos haciendo algo que nos gusta. Ahora, dicho eso, esto lo digo porque ¿se acuerdan que un tiempo hablé de esto de que me llevaban por ahí como invitaciones a eventos suponiendo que soy de Buenos Aires, dando por hecho que como soy una creadora de contenido todas son de Buenos Aires, cuando no es así?
hay muchas que somos del interior y no nos afecta nada ser del interior para crear contenido. Y lo digo hasta enojada porque hace poco recibí un comentario en ese video, que ya tiene como un mes, de una chica que lo escribió de una forma muy como, no sé, capaz de su forma de hablar, y es el tipo de personas que no me caen bien si la conocería en persona, pero como que había puesto algo como, ay, amora, no te lo tomes personal, tipo esas expresiones, amora. Dios, casi me da un derrame de ojo. No te lo tomes personal, pero la joda está acá en Buenos Aires. No sé a qué se refiere, si la joda en un sentido figurativo o la joda de eventos y esas cosas, lo que menos me interesa. Ok, yo solo hice ese video para que justamente abramos el debate con las chicas del interior y que me cuenten sus experiencias similares de cosas así, y también para visibilizar que no todas somos de Buenos Aires, no todas estamos en Buenos Aires, ¿me entienden? No lo hice quejándome de que no puedo asistir a esos eventos, me dan igual esos eventos. Tipo, te sirve, yo creo, si querés que te inviten a otros eventos, y tampoco suma mucho. En realidad le suma más a las marcas, ¿me entienden? Ni siquiera es un tipo de contenido que me serviría, porque siento que es un contenido bastante frívolo. Tipo, si cada día tendría un evento y tendría que grabarlo y subirlo, no me gusta que mi perfil esté lleno de esas cosas. O sea, no sé, o tendría que plantearlas muy a mi manera y eso implicaría el triple de esfuerzo. Bueno, esta chica decía algo así como, ponete las pilas y venite a Buenos Aires si te querés dedicar a esto. Primero, dando por hecho que me quiero dedicar a esto, y uno no puede, en esta sociedad de mierda, uno no puede hacer algo por el simple hecho de que le gusta. No tengo que sacarle provecho a todo, no tengo por qué explotar algo que me gusta para vivir de esto y que me dé plata y que me llene de guita y irme a Buenos Aires a hacer ciertas cosas que no me gustan, porque también un poco está asociado el tema de Buenos Aires con cierto tipo de creador de contenido, ¿no? Como que si te vas ahí para conseguir algo en cuanto al creador de contenido, es para ciertas cosas y es un tipo de creador de contenido que a mí no me muevo mucho. O sea, mi contenido no depende del lugar en donde vivo y de si puedo ir a los grandes lugares de Buenos Aires y a los grandes eventos. Mi contenido es mi día a día, es yo en mi casa, yo hablando de pavadas que me gustan, dibujando, haciendo cosas creativas, que es totalmente independiente. O sea, mi contenido no va a morir por no irme a Buenos Aires. Cuestión, sí, me enojo ese comentario como haciendo suposiciones de cómo tendría yo que dirigir mi vida y que como si estaría haciendo las cosas mal, ¿me entienden? Y lamento decepcionar a esta chica que piense así, pero no hace falta irte a Buenos Aires, porque me mandan cosas del exterior. O sea, yo trabajo con marcas que estando en Buenos Aires o estando fuera del país me hacen llegar las cosas igual estando en la otra punta del mundo, porque lo que es creación de contenido, chicas, uno puede hacer esto en donde sea, no necesita más nada que un celular con internet, no necesitas más nada, no necesitas las mejores cosas, no necesitas tener un montón de plata, vivir en una mansión. Ustedes me ven viviendo en una mansión, ustedes me ven ustedes me ven yendo todos los días de mi vida a merendar a lugares súper excéntricos. No, y sin embargo lo hago, lo sigo haciendo, sigo grabando videos, conecto con personitas que les gustan. Creo que soy muy de nicho y me encanta ser de nicho. Eso es un recordatorio de que no porque quieras hacer esto significa que te tiene que ir súper bien. O yo con mi nicho sigo creando contenido y sigo teniendo oportunidades muy lindas como estas, que esto era el punto. Me mandaron estos calzados del exterior de una marca que se llama Vivaya, que les tengo que hacer shorts de YouTube, y esa es la marca. Resulta que están enfocados en la comodidad y yo casi que no acepto esto porque la verdad que no conocía la marca al ser de afuera ni idea, y por ahí te genera desconfianza el calzado porque decís, yo tengo el calzado muy sensible, tengo los pies muy sensibles y cualquier calzado por ahí me hace mal. Y resulta que esto está pensado, es una marca pensada para la comodidad. Y están hechos como de tela súper flexibles, son livianas, son flexibles. Esta no tanto porque es más como una zapatilla, ya les voy a mostrar el otro calzado, se mueren. Son todas acolchonadas y livianas, o sea, y miren lo cool que es este mocasín. Cuestión, todos estos outfits son para mostrar estos mocasines, mostrar ideas de outfits con mocasines, porque creo que sí hay una idea de que los mocasines no quedan bien o son de abuelita, y a mí me encantan y pueden ser muy cool los mocasines, así que en eso me voy a enfocar en el video. Y hace mucho que quería mocasines marrones, así que estoy muy feliz, por eso me los elegí.
Después, al que le hice contenido ayer, vieron que mostré la ropa, fueron a estas botas. Vieron que yo tengo estas, que eran de mi mamá, tan llenas de tierra porque casi no las estuve usando y no las uso en general. Eran de mi mamá, ella se las compró y como le iban incómodas me las regaló a mí. Y resulta que son, sí, muy lindas estéticamente, me encanta cómo me quedan con polleras, pero me hacen mal porque son pesadas y tienen, son duras abajo y tienen como una cosa acá atrás que me corta el tobillo, así que lo tengo que usar con muchas medias y nada, es incómodo, no puedo caminar mucho con eso y todos mis planes suelen ser caminando. Y elegí estas botas que son, no sé si se verán, pero son como de una lana, una tela elastizada. Obviamente remil para el invierno, ya no son tanto para esta estación, pero son muy livianas. Están todas acolchonadas como los mocasines. Esto así me fascina como es. Resulta que las telas son impermeables. O sea, yo les tiro agua a esto y no se van a mojar. Me encantan. Y mis favoritas son unas zapatillas que resulta que usó la mismísima Bella Hadid, entonces eso lo quiero decir en mi video. ¿Ven? Son así con doble moñito. Capaz ahora no se aprecia mucho porque tampoco es el mejor plano en el que estoy grabando, ni con la mejor luz, pero son hermosas y miren esto. Supuestamente se les dicen snakerinas porque es como una snaker, una zapatilla y una zapatillita de ballet básicamente. Y esto es reacolchadito y es literalmente como caminar arriba de una nube porque acá esto no es ningún tipo de estructura dura, o sea, es todo tela, ¿me entienden? Entonces mi pie, agradecido porque a mí siempre las cosas duras de las zapatillas me lastiman. Lo que me lastima es la misma estructura de la zapatilla, sea la zapatilla que sea. Entonces, que no tenga estructura, que sea tela, es lo mejor que me pudo pasar. Así que, nada, estoy muy contenta y quiero hacer estos videos para poder usarlas, porque yo no uso las cosas hasta que no grabo lo que tengo que grabar, digamos, porque me da miedo de que se arruinen. ¡Ay, están muy lindas! Amigas, ¿saben qué es lo único que no hace perfecto a este departamento, que lo amo con la vida? Que como estamos en una planta baja y tenemos una planta gigante enfrente de las ventanas que agradezco para mayor privacidad, eso también hace que no entre buena luz acá en el comedor, entonces es como medio una cuevita, ¿no? Como que siempre está medio oscurito. Tengo que grabar unas cosas en la cocina. Se me reenfrió este mate y necesito buena luz para grabar en la cocina, así que mis vecinos deben estar pensando, si alguno me ve de casualidad por la ventana, estar pensando qué le pasa a esta putera. No, estoy calculando exactamente la hora en la que podría dar ese rayo que siempre veo y nunca me acuerdo a qué hora porque nunca miro la hora. No sé, para mí ya en cualquier momento. El tema es que tampoco me quiero como ya preparar mucho porque siento que estoy como perdiendo el tiempo, ¿me entienden? Pero al mismo tiempo no me quiero... Ay, Dios, este es el verdadero bocate, un problema honesto, pero no es un problema, no es un problema. Pero estoy esperando, como que siento que en cualquier momento va a suceder y yo me lo voy a perder, ¿me entienden? Y tengo que estar atenta. La verdad que en estos momentos me siento muy inútil y con mucha culpa. Pero soy una fucking estudiante, ¿me entienden? O sea, no puedo hacer mucho al respecto. Y no sé, mi idea era ponerme con cosas de la tesis, pero ya vi que estuve ayer y no debería poder avanzar en nada. O sea, no encuentro con qué avanzar hasta no hablar con el profe y con la otra profe, ¿me entienden? Es como que no me quiero mandar a hacer cagada, básicamente. Así que, nada, estoy esperando este maldito rayo de luz. Y no entiendo por qué soy tan culposa con estas cosas. Es como, también es muy feo, no sé si alguna vez lo hablé por acá, pero es muy fea la situación del estudiante que ya le queda poco y sos como adulto, pero todavía estás en una posición algo adolescente porque no estás totalmente emancipado, dependes de tu familia que te mantiene y te banca el estudio hasta que vos puedas mantenerte solo, lo cual agradezco y valoro un montón tener esa posibilidad porque es un privilegio estudiar más en este país, estudiar y que tu familia te pueda pagar un departamento y todo, y la comida que comes todos los días, porque yo lo que consigo con las redes es nada
y eso nada lo ahorro para darme mis gustos y gastos y cosas, o no sé, por ahí ya no me queda nada de lo que me pasa a mi familia, entonces bueno, agarro y gasto de algo de lo que consigo en el emprendimiento de arte, para comprarme algo en el súper, en la carnicería, ¿me entienden? Como que trato también de aportar lo poco que puedo, que tampoco, o sea, que eso lo hago, nadie me lo pide, ¿me entienden? O sea, mi familia no me exige que viva de las redes, ni yo tampoco lo quiero. Vieron que el otro día les dije, no me quiero dedicar a esto, yo estoy estudiando una carrera para trabajar de esa carrera y que las redes sean mi hobby, como siempre. O sea, mi contenido además se basa en mi vida. Así que así como ahora estoy documentando mi vida estudiante, en algún momento documentaré mi vida psicóloga trabajando. Y lo cual me emociona muchísimo esa etapa. Y no puedo esperar más. Pero bueno, tengo que hacer las paces con esta posición de estudiante que es muy difícil, es horrible, te dejan en una posición horrible. Más si sos una persona culposa como yo que se siente en deuda con las personas que hacen posible muchas cosas por ella, como lo es la familia. Yo me siento en deuda, ¿me entienden? Y es como... Por eso creo que me exijo tanto y me arruino mis propios hobbies porque siempre intento monetizarlos. No sé, cosas que pienso. Basta de este mate. Que lo peor de todo es que no debería sentirme culpable, ¿me entienden? Porque ustedes entienden que yo tengo la carrera más al día imposible. Yo me quemé los primeros años en la facultad. No sé, debería estar contenta, ¿me entienden? No culposa. Me vivo castigando. Y encima es más fea esta situación en la que yo estoy, que es un momento de transición. Como ya no curso y solo me quedan las prácticas y la tesis, es como que la tesis depende mucho de uno, ¿me entienden? No hay nadie que te esté dando indicaciones y eso me exaspera porque siento que estoy todo el rato con pasos en falso, que no sé por dónde seguir y soy muy insegura. Yo en general siempre necesito que alguien me dé indicaciones. Ay, es una posición horrible porque sí depende de mí el avance de la tesis, pero también dependo de estos otros que me acompañan en lo que pueden en la tesis. Ay, miren este gato. ¿Dónde está? ¡Ah! Se escondió. Así que es horrible porque te sentís culpable porque sentís que vos estás atrasada, que estás como detenida en el tiempo y no. Simplemente es parte del proceso y eso es lo que me cuesta desarmar. Ese castigo que tengo sobre mí misma, ¿me entienden? Ay, Dios. Bueno, nada, no sé si alguien me va a poder entender, capaz es muy rebuscado lo que estoy hablando. Nada, vivo con culpas, ¿ok? Y es como que últimamente me está pasando, y lo estoy hablando con mi psicóloga, que en el secundario podía estar al pedo haciendo nada, sin culpa, y ahora los fines de semana, como tengo estas cosas que también hago por hobby, y que son cosas a las que les podés sacar las podés monetizar, podés obtener dinero a cambio, me da culpa sentir que me estoy perdiendo de eso, ¿me entienden? Como si hay todo un entorno que te dice que no estás aprovechando las cosas porque no estás explotando al máximo todo lo que haces y no estás monetizando tu día a día. Y es como, ¡ay, basta, por favor! ¿Por qué tengo que monetizar todo? ¿Por qué no puedo ser una simple estudiante? Soy una estudiante, ¿me entienden? No puedo hacer nada en esta posición de estudiante. O sea, si no tendría las redes, soy una estudiante y punto. Y no puedo sacarle monetización a nada. Entonces, no sé por qué tengo tanta culpa. Llegan los fines de semana y me castigo por no haber hecho capaz algunos contenidos en la semana. Y me castigo sábado y domingo haciendo cosas que no debería... no sé si no debería estar haciendo porque un fin de semana al fin y al cabo es muy relativo. Como cada uno desea vivirlo, si usarlo para descanso o para trabajo o para cosas. Pero la cuestión es que yo me castigo, ¿ok? Y termino sábados a la madrugada editando vlogs o editando cosas o pensando que puedo grabar en la semana y me quemo la cabeza con esas cosas. Al pedo, chicas, ¿con qué necesidad? O sea, nadie me está obligando a hacer nada de eso. Yo solita me pongo presiones. Lo peor de todo es que yo sé que estoy hablando de estas cosas para tratar de convencerme a mí misma, ¿me entienden? Yo cuando hablo para los vlogs muchas veces hablo para mí, porque necesito verbalizar cosas y necesito grabármelas. Y a veces ni así, ¿ok? Ni así. Entonces yo sé que estoy hablando estas cosas para tratar de convencerme a mí misma y de quitarme esa culpa. Y es muy difícil. Chicas, tuve que hacer un budín para uno de los videos que tengo que hacer de contenido
Y es el tercer budín consecutivo que hago de banana. Y esta vez se me había ocurrido algo que me había quedado pendiente las otras 2 veces, que es meterle la banana arriba, ¿vieron? Para decorar. Y me quedó re feo, chicas. O sea, la vez que tengo que hacer contenido me queda raro. Encima sentía que estaba quedando crudo ahí al centro, entonces le di un toque más fuerte y, o sea, no lo quemé, digamos, pero está demasiado dorado. O sea, no está tan feo. Podría estar más lindo. Yo creo que la cagué con ponerle esas bananas. Pero bueno, nada. Terminó mi jornada laboral de hoy en día. Estuve desde que terminé de comer a la 1 de la tarde. Hice contenido del calzado y son más de las 4, así que, o sea, después del contenido calzado hice este. Y hoy en un rato me voy a la facu. Voy a ir al súper antes. Me voy a la facu a hablar con mi profe. Vine a las 6, son las 9 de la noche, pero valió la pena, me siento mucho más tranquila.